Y vamos a cambiar absolutamente de tema porque dando una fuerte señal política, a menos de 48 horas de ser electo, el presidente José Antonio Kast viajó hasta Argentina para reunirse con el presidente de Argentina, Javier Milei, con todo su gabinete, su hermana, ahí lo estamos viendo. Y vamos a tomar contacto para conocer todos los detalles de este primer viaje con Ivo Goitz, quien ya está en el aeropuerto de Aeroparque en Buenos Aires para emprender luego el viaje de regreso, un viaje de menos de 24 horas. ¿Cómo estás, Ivo? ¿Cómo estás, Matilde? Muy buenas tardes. Ya estamos en Aeroparque, pero me queda harto rato, sí, todavía falta despachar para hacer CNN Prime. Mi vuelo sale a las 22:30, pero lo cierto es que el presidente electo José Antonio Kast despegará desde Aeroparque a eso de las 9 de la noche con 5 minutos en lo que ha sido una jornada intensa de trabajo que comenzó muy temprano para el próximo presidente de la República de nuestro país. De hecho, nos contaba muy temprano por la mañana en el Aeropuerto Internacional de Santiago que se había despertado a las 5 de la mañana y que está tratando de calibrar, Matilde, el sueño y el descanso, que han sido 2 días muy intensos y que si bien pudo descansar de buena forma la noche del día domingo, posterior a la celebración tras conocerse el inapelable resultado de la elección presidencial, el día de ayer ya no pudo descansar tanto, efectivamente, y se tuvo que levantar muy temprano a las 5 de la mañana. Ya estaba en pie el presidente electo, 1 hora después ya estaba en el Aeropuerto Internacional de Santiago junto a parte de su equipo de trabajo. Vino hasta Argentina, lo decíamos el día de ayer, se había confirmado desde Argentina el viaje de José Antonio Kast junto a parte de su equipo, una invitación realizada por Javier Milei, el presidente de la República de Argentina, para esta jornada, una jornada intensa de trabajo que no solo lo tuvo en la Casa Rosada por cerca de 2 horas reunido con Javier Milei, sino que también agregó 2 actividades más que son muy importantes y van en línea con el desarrollo económico de nuestro país y poder fortalecer los lazos bilaterales entre Chile y Argentina, 2 países hermanos, sino que además también a nivel político, porque conversó el día de hoy en la reunión que tuvo iniciada su jornada acá en Argentina, en el Ministerio de Economía, con Luis Caputo, quien es el ministro de Economía, pero también con José Luis Daza, el viceministro de Economía y quien ha sonado fuertemente como una de las cartas para asumir alguna responsabilidad en materia económica en el gabinete, el futuro gabinete del presidente electo de nuestro país, José Antonio Kast. ¿Qué es lo que se baraja? ¿Qué es lo que se dice? ¿Cuáles habrían sido los ofrecimientos que se han hecho? Que el presidente electo dice no han sido ofrecimientos concretos, sino más bien conversaciones. Se habla de la posibilidad del Ministerio de Hacienda. Durante días él ha estado en la mesa, su nombre ha estado sobre esa mesa, pero también acerca de la posibilidad de asumir un desafío mayor en cuanto al peso, que es ser un triministro de los ministerios de Economía, de Energía y de Minería. Acá en Argentina, Matilde, vamos a hablar acerca de José Luis Daza, pero te cuento que Luis Caputo dio una entrevista el día de hoy y acá un medio argentino, y hablaba de que efectivamente este ofrecimiento ya se habría hecho, que José Luis Daza ya lo está pensando y que su jefe directo, el ministro de Economía, Luis Caputo, le habría dicho que tiene que tomar una decisión, pero que ese planteamiento, esa invitación a participar en el futuro gobierno de nuestro país ya está hecho. Vamos a entrar en detalle con eso, pero partamos por la reunión principal del día de hoy, cara a cara entre 12 presidentes, uno electo, uno en ejercicio, que se consideran amigos muy cercanos, quienes plantean que va a mejorar aún más la relación que existe entre Chile y Argentina, pese a las diferencias que han existido entre el presidente Boric y Javier Milei. 3 temas sobre la mesa. Pasado el mediodía, el presidente electo José Antonio Kast llegó hasta la Casa Rosada con una agenda importante que va muy en relación y en línea con lo que fueron sus principales planteamientos, podríamos decir, cuando era candidato, lo que prometió en campaña. Seguridad, migración y desarrollo económico son la base, el pilar de la conversación del día de hoy entre Javier Milei y José Antonio Kast. Cierto es que más de 2 horas, cerca de 2 horas, da tiempo para hablar de muchísimos temas más, pero coincidieron en declaraciones que se han hecho durante la jornada del día de hoy, que esos fueron los principales temas que se tocaron y cómo avanzar en fortalecer la relación bilateral entre ambos países, generar nuevos vínculos y además una apertura muchísimo más grande con oportunidades para el comercio entre ambos países. Han circulado distintas imágenes desde presidencia de Argentina
Argentina, han circulado fotografías, posteos en redes sociales. Son dos presidentes que utilizan muchísimo sus redes sociales para mostrar lo que están haciendo, para mostrar sus reuniones, para dar a conocer sus pensamientos. Y el día de hoy dejaron algunas imágenes que vamos a estar revisando en breve, sobre todo en el escritorio, en la oficina presidencial de Javier Milei. José Antonio Kast, el presidente electo, una vez terminada esta reunión de más de 2 horas, que efectivamente corrió todas las reuniones que tenían posteriormente con empresarios argentinos y delegación empresarial chilena acá en Buenos Aires, salió de la Casa Rosada a saludar a un grupo de chilenos que viven acá o que están de paso acá por Buenos Aires, generando una batahola, Matilde, de proporciones, porque estaba toda la prensa argentina, estaba la prensa chilena que está siguiendo los pasos de José Antonio Kast en sus primeros días como presidente electo, y quedamos todos pegados a la reja de la Casa Rosada. Salió a saludar a la reja, al frontis de la Casa Rosada. Estaba estipulado que se hicieron todos los movimientos para que salieran a saludar ambos desde un balcón, desde el tradicional balcón donde los presidentes de Argentina salen a saludar con algunos invitados, con algunas figuras presidentes internacionales o otros invitados. Bueno, eso al final no sucedió, pese a que hicieron una limpieza de ese lugar, hubo un equipo de seguridad también rondando ese sector. Todos los periodistas de Argentina decían, bueno, estos son los movimientos claves y claros de que va a aparecer por ahí. Bueno, se tomó otra decisión y salió solo José Antonio Kast por dentro de la Casa Rosada a saludar a los chilenos, y ese momento generó una batahola de proporciones, sobre todo entre los medios de comunicación, el cruce de cables, los trípodes, las cámaras. Bueno, para todos fue complicado ese momento, pero agradeció José Antonio Kast efectivamente el cariño de los chilenos que se encuentran acá. Habló el presidente electo de nuestro país, se hizo un resumen acerca de la reunión, de la importancia que tuvo para él el encuentro del día de hoy con Javier Milei, un presidente con el que pretende tener un tándem importante de acá más en el desarrollo de su gobierno, y esto fue lo que nos dijo desde el Hotel Intercontinental, el lugar que eligió para hacer su punto de prensa final. Para nosotros es muy relevante la relación con Argentina y por eso decidimos que nuestra primera visita fuera a Argentina, país con el cual tenemos la mayor frontera que con todos nuestros vecinos, está Perú, Bolivia, pero claramente Argentina compartimos una frontera enorme y podemos potenciar la relación comercial, económica con Argentina de una manera nunca antes vista. Y por eso le agradecemos tanto al ministro de Economía, Caputo, también nos haya recibido, junto con su equipo de trabajo, y después nos recibió el presidente Javier Milei con su canciller, que ha sido también una reunión muy fructífera, muy de proyección, y estamos ahora en una comida que también, o sea, un almuerzo que es muy relevante para nosotros, que es con el mundo privado. Los temas principales que tratamos con el presidente de la República, Javier Milei, son temas de desarrollo económico, temas de seguridad, temas de migración, que han afectado gravemente a nuestra nación. Cuando usted recibe una migración que sobrepasa el 11 o el 12% de población migrante en un país, le hace mucho daño a los habitantes del país y también le termina haciendo mucho daño al inmigrante. ¿Por qué, Matilde, migración era uno de los temas importantes a tratar durante la jornada del día de hoy? Porque de comenzar a ejecutarse el plan en materia migratoria del presidente electo José Antonio Kast, de poner mayores refuerzos en la frontera norte de nuestro país, cerrar en la frontera efectivamente para hacer frente a la migración irregular. Él dice esto podría generar otro problema, que es que quienes quieran ingresar irregularmente a territorios al sur de nuestro continente elijan otras salidas, y esas salidas efectivamente podrían afectar a Chile con Argentina, compartiendo una de las fronteras más extensas de este continente, sobre todo en la parte sur de América del Sur precisamente. Es por eso que el tema de migración era importante para ambos, y el combate al crimen organizado y al narcotráfico también fue parte de los temas, todo esto enfocado en la agenda de seguridad. Yo les contaba que no solamente hubo esta reunión, sino que quedaron muchos registros. Hay uno del presidente del encuentro inicial entre Javier Milei y José Antonio Kast, donde se abrazan efusivamente. Luego se suma a estos abrazos y a las felicitaciones para el presidente electo de Chile, Karina Milei, la hermana de Javier Milei. De hecho hay un intercambio, se ríen entre ambos molestando al presidente de Argentina, y además hubo un posteo en redes sociales del presidente de Argentina, Javier Milei, que quiero que pasemos a revisar a continuación. Es corto, pero efectivamente dice mucho de lo que piensan y cómo la amistad que tienen ambos mandatarios.
Si hay una buena noticia, es que la libertad avanza en toda Latinoamérica. ¡Viva la libertad, carajo! Ahí está, con la clásica motosierra del presidente de Argentina, Javier Milei, con José Antonio Kast como una mano ahí sobre este elemento que tiene en su despacho presidencial. Terminaban ya esta reunión que, como te digo, duró más de 2 horas. Al principio, esta era una reunión de trabajo, un encuentro de cerca de 1 hora, y se extendió por cerca de 2 horas en la Casa Rosada. Solo a pasos de la Casa Rosada, solamente cruzando la calle Hipólito Yrigoyen, por un costado de la sede de gobierno de Argentina, ahí se encuentra el Ministerio de Economía, el lugar donde por la mañana yo les contaba fue el inicio de las actividades del presidente electo José Antonio Kast, junto con Luis Caputo, el ministro de Economía, también con José Luis Daza, el viceministro, y que suena, como les digo, para ser parte de su futuro gabinete, y acá ya ha trascendido que tiene que tomar una decisión y que sería el mismo ministro de Economía quien le habría dicho que lo puede pensar y que lo va a apoyar efectivamente. Todos esperan que se pueda seguir realizando su trabajo acá, están muy contentos con el trabajo realizado por el viceministro de Economía, pero tuvo muy buenas palabras para él también José Antonio Kast, a quien dijo: me encantaría tener en mi equipo de trabajo a personas como José Luis Daza. Entregó otros nombres también, y hizo un recorrido acerca de la amistad que los unen y el por qué sería importante que él pudiese participar en su próximo gobierno. Eso sí, no afirmó haber hecho ningún tipo de ofrecimiento formal para integrarse a un futuro gabinete a partir del 11 de marzo, algo que los trascendidos y extraoficialmente se contradice por las investigaciones periodísticas y efectivamente por esta misma entrevista que Luis Caputo dio el día de hoy. ¿Qué es lo que opina José Antonio Kast, presidente electo de Chile, de José Luis Daza, el viceministro de Economía de Argentina? Pasemos a escuchar. Nosotros hemos conversado y por eso les señalaba que tenemos una amistad que se fue forjando a partir de la segunda vuelta del año 2021. Cuando yo viajé a Estados Unidos y conocí JP Morgan, conocí Goldman Sachs y otras oportunidades que he ido también, él nos ha acompañado en todas esas ocasiones, y sí, en la última semana he conversado con José Luis Daza, pero ahí hacerle un planteamiento concreto, eso no se ha dado. Por lo tanto, nosotros estamos abiertos. ¿Quién más que yo quisiera tener a personas como José Luis Daza, a personas como ya están, como Jorge Quirós, y a otras personas más con las cuales estoy conversando? No solamente personas que están en Chile, personas que están en otros países también. Por lo tanto, hay que tener algo de paciencia y decir que todo va a estar bien. ¿Existe la posibilidad? Todas las posibilidades están abiertas, pero como usted bien dijo, pasa por una decisión personal que no es mía. Bueno, él tiene la idea de ofrecerle un triministerio a José Luis Daza, por lo tanto también pudiera ser algo atractivo para una figura como la de él, de incorporarse ya no como viceministro, sino que como ministro titular de un ministerio que pudiera tener entre su mandato otros dos, porque la idea de José Antonio Kast es unir ministerios para tener que acortar, digamos, la cantidad de jefes de gabinete, la cantidad de subministerios, muchísimo aparataje administrativo que se ahorraría fusionando los ministerios. Ahora, Ivo, habló de varias cosas el presidente electo en esta rueda de prensa. Me llamó la atención porque se le preguntó sobre su apoyo a una eventual intervención de Estados Unidos en Venezuela. Contó ya más detalles de que quería irse efectivamente a vivir al Palacio de la Moneda. ¿Qué más cosas planteó en esta rueda de prensa? Sí, fue extensa. De hecho, eran varias preguntas, se dividieron entre los medios argentinos, los medios chilenos, no hubo ningún tipo de corte. El único corte que hubo fue al final, cuando ya en verdad iban cerca de 8 a 10 preguntas, más de 10 preguntas yo creo, Matilde, y era por una cosa de tiempo porque estaban esperando todo el grupo de empresarios. Ya se había trazado un poco la reunión, un almuerzo que tenía el presidente electo José Antonio Kast por el tiempo en que estuvo en la Casa Rosada, y luego con un extenso punto de prensa que duró 30 minutos y que dejó una frase bastante anecdótica, pues hay que decirlo también, porque había un periodista argentino que al final quería preguntar fuera de micrófono y le alcanza a decir al presidente José Antonio Kast: tengo una pregunta sobre Argentina, sobre la Patagonia, y eso se escucha. Y José Antonio Kast ya le habían dicho desde su equipo que era la última pregunta, la anterior, pero él dice: no, de que esta sea la última.
y ahí parte de su equipo de prensa le dice, no, nos tenemos que ir, en serio nos tenemos que ir, y él dice, bueno, ya, es la última pregunta, no puedo contestar esto porque yo sí le hago caso a mi jefa de prensa. No sé a qué te recuerda eso, Mati. Claro, esa extensísima conferencia de prensa que dio el presidente Boric y que, advertido por su jefa de prensa, no le hizo caso. Así es, así que no era muy interpretable, era básicamente, tenía un sentido lo que decía el presidente electo José Antonio Kast, quien sí contestó preguntas relacionadas con nuestro país. Y tuve la oportunidad de preguntarle por dos definiciones que tiene que tomar probablemente antes del 11 de marzo, y dejó respuestas bien interesantes. De hecho, le consultamos por la posibilidad, a ver si es que ya había definido, no como candidato, ya como presidente electo, si se había definido o no apoyar la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas. Y ahí nos sorprendió con su respuesta diciendo que él tiene agendada una reunión con la expresidenta y que esta se desarrollaría antes de Navidad. Navidad, si contamos como 25 de diciembre, es el próximo jueves. Si contamos el 24, es el próximo miércoles. Es decir, estamos a una semana, queda una semana para que se produzca esta reunión, en palabras del presidente electo José Antonio Kast, quien, Matilde, no se cierra la posibilidad de apoyar. Él dice, tengo que escuchar, me tienen que explicar bien de qué se trata esto. Y si esta es una decisión que le hace bien a Chile, bien al país, efectivamente podríamos apoyarla. No voy a decir no solo por decir no, dijo José Antonio Kast, y ahí radica también la importancia de la reunión que vayan a tener entonces durante los próximos 7 días con la expresidenta Michelle Bachelet, abriéndose entonces a la posibilidad de apoyar esta candidatura a la Secretaría General de Naciones Unidas. Pasemos a escuchar las palabras de José Antonio Kast. Hablé con la presidenta Bachelet. Ella tuvo la gentileza de comunicarse conmigo y quedamos de acuerdo en tener una reunión, y creo que va a ser muy importante que nos podamos reunir y conversar sobre lo que es lo mejor para Chile. Mi reunión con la presidenta Bachelet va a ir en la misma línea, como nosotros con una expresidenta tan relevante como ella, insisto, más allá de las diferencias, podemos potenciar nuestra relación internacional. Nosotros lo que estamos diciendo es que vamos a escuchar todos los antecedentes. Yo soy una persona, algunos dicen, este señor no es capaz de llegar a acuerdo en nada. Pero si alguien me explica por qué y cuál es la razón y cómo beneficia eso a Chile, yo siempre voy a estar dispuesto a escuchar. Ahí las palabras del presidente electo José Antonio Kast. Les pido que si me pueden llamar de nuevo, que se me fue el retorno, pero les cuento por mientras que también hay una definición importante que tienen que tomar de acá al 11 de marzo, y han existido distintos trascendidos ya desde hace algunos días, efectivamente, acerca de dónde va a vivir, dónde se va a establecer el presidente electo José Antonio Kast junto a su señora María Pía Adriasola. Y durante los últimos días circuló, Matilde, la posibilidad de que el Palacio de la Moneda sea el lugar que él elija como residencia durante su mandato, algo que llamó la atención, algo por lo que fue consultado el gobierno durante los últimos días. Y lo que pudimos hacer hoy día fue consultarle directamente y nos contestó acerca de esto, entregando razones de peso. Y efectivamente durante el día yo les contaba que ya no era solo una posibilidad, una mera idea, sino que efectivamente era una posibilidad concreta, muy concreta. ¿Por qué? Porque él desea, el presidente electo desea vivir en el Palacio de la Moneda, es su primera opción. Y van a escuchar su declaración, que está dispuesto incluso a dormir en el tercer piso del Palacio de la Moneda, donde se quedan la guardia de palacio, con tal de poder generar cierta austeridad. Él dice, no necesito mucho, necesito solo habilitar una habitación, tener un link, incluso llevarme todas mis cosas de mi casa para ponerlas ahí, yo no voy a tocar nada, pero da cuenta del énfasis y de las ganas de que él tiene de vivir efectivamente en el Palacio de la Moneda durante su mandato, y esto fue lo que nos dijo el día de hoy. Nosotros hemos dado señales de que sí tenemos interés en vivir en la moneda. Han habido discusiones respecto de si uno puede vivir en un momento histórico. Yo le puedo decir que ya hay dentro del palacio mucha gente que vive ahí, partiendo por la guardia de palacio. Si a mí me dicen que no puedo tener una habitación como la que yo pudiera aportar yo,
Bueno, no tengo problema en dormir en el tercer piso, pero si puedo llevar mi cama, puedo llevar mi comedor y puedo llevar mis cosas, porque hay toda una discusión de que no puedo mover nada. Bueno, no muevo nada, pero llevo un saco de dormir. Yo vivo a más de 1 hora y media de la Casa de la Moneda. Yo no voy a arrendar una casa especial para generarle más gasto al Estado. No pido lujos. Yo no pido que me atiendan. Yo soy capaz de hacer mi cama, soy capaz de hacer muchas cosas. Y creo que esa forma de actuar también es una señal de austeridad para lo que tenemos que pedirle a los chilenos, porque vienen tiempos muy difíciles. Matilde, que es una decisión que él tiene absolutamente tomada. Incluso dijo que su hijo no sería un problema vivir con su hijo. Para quienes piensan que acaso esto yo voy a llenar la mitad del Palacio de la Moneda con mis 9 hijos, eso no es así. Él solo tiene pensado, en el caso de vivir en el Palacio de Gobierno, hacerlo junto a su esposa María Pía Adriasola. Y él dice de una manera bien sencilla: no necesito ningún tipo de lujo más allá de lo básico, un baño, una habitación, una cocina, un espacio, una especie de living, comedor para poder recibir a mi hijo si se quieren venir a comer algo con nosotros. Es la idea que tiene entonces el presidente electo José Antonio Kast. Vamos a ver cómo termina eso, pero la contundencia de sus argumentos del día de hoy, la forma de exponerlos, Matilde, da cuenta de que tiene una decisión ya prácticamente tomada. Vamos a ver si se termina por ejecutar. Y por último, otro de los temas que se le consultó desde temprano en la mañana al presidente electo tenía que ver si es que le iba a plantear a Javier Milei el tema de Galvarino Apablaza, el exfrentista involucrado en el asesinato del ex senador Jaime Guzmán, quien se encuentra en Argentina, efectivamente, y que a través de distintos recursos judiciales se ha ido enredando su causa. Se ha solicitado la extradición desde Chile. Recordemos, él tuvo el estatus de refugiado acá en Argentina durante mucho tiempo en el gobierno de Mauricio Macri. Se cambió esta figura, pero no ha podido ser extraditado a pesar de los intentos que se han hecho por parte de distintas autoridades y solicitudes que se han hecho a los gobiernos. Lo que pasa es que esto depende de la justicia argentina, y José Antonio Kast, presidente electo, dijo el día de hoy que él por ahora no puede hacer nada porque es presidente electo. Puedo conversar el tema, es un tema importante, es un tema que me importa porque me interesa que quienes están prófugos de la justicia en nuestro país cumplan sus penas y pasen por la justicia de Chile, que no le tengan miedo a la justicia chilena, pero que a partir del 11 de marzo esas solicitudes y esas intenciones pueden volverse ya de manera formal, más allá de lo que pueda decir hoy en día. Pasemos a escuchar cuál fue el análisis que hizo el presidente electo de nuestro país, José Antonio Kast. Esta es una situación que sigue, es una herida abierta. Sabe que el único senador en ejercicio asesinado en democracia fue Jaime Guzmán. Jaime Guzmán no solamente fue profesor mío, fue amigo mío. Varios de los que cometieron ese asesinato están en libertad. Y eso a nosotros no corresponde. Nosotros no vamos a pasar a llevar ningún tratado internacional, ninguna ley. Y hoy día lo que ocurre es que Argentina tiene que resolver. No queremos generarle un problema a Argentina, pero sí esperamos que en algún minuto el señor Apablaza cumpla su condena. O sea, sometido a proceso como corresponde, entregue los antecedentes ante una justicia que le garantizamos que es una justicia imparcial, y si hay alguna duda de su actuación o no, tienen que resolverle los tribunales correspondientes. Y esos tribunales están en Chile. Bueno, ahora, claro, es importante como señal política estas reuniones, esta visita a Argentina como país fronterizo, compartimos una extensa frontera. Eso sí que las decisiones, como lo planteaba ahí, solo las puede tomar a partir del 11 de marzo. Puede, claro, avanzar camino, pero una vez que comience ya su gobierno es que podrá actuar como tal, como presidente, hacer los encargos, las peticiones, echar a andar proyectos, etcétera. Lo que te quería preguntar, Ivo, fue cómo fue la logística al llegar a Buenos Aires, la coordinación con la embajada que representa al actual gobierno. ¿Cómo fue ese ingreso ya como presidente electo, que es una figura que digamos legalmente no tiene una definición propia en cuanto a cuáles son el tratamiento que tiene que recibir en el exterior? ¿Cómo se fue dando? Bueno, eso en primer lugar viajó en avión comercial. Ustedes pueden ver, acá va a salir de acá mismo desde Aeroparque. En la mañana llegamos a Ezeiza, al Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Fue en avión comercial, se sentó en las primeras filas, pero en la parte económica como todos, pero en las primeras filas de la parte final del avión. Viajó con parte de su equipo. Al bajar fue recibido por José Antonio Viragallo, el embajador chileno acá en Argentina, y pasaron gran parte de la mañana juntos en los traslados.
que eran muy largos, de hecho desde Ezeiza hasta el Ministerio de Economía, si es que uno no se sube a la cápsula que se hizo para José Antonio Kast, se demora cerca de una hora. Él lo hizo de cerca de 40 minutos, 35 minutos. Ese recorrido, efectivamente, se dispuso un equipo de seguridad por parte del gobierno de Argentina. Fue ingresado, salió rápido, por supuesto, del aeropuerto, pero ya ha estado escoltado durante toda su estancia acá en un vehículo normal. No es ni siquiera una camioneta, es un vehículo el que lo va transportando, eso sí, y con las medidas de seguridad pertinentes, efectivamente, para lo que corresponde a un presidente electo, y efectivamente con un resguardo especial al ser tan cercano con el presidente de Argentina, Javier Milei. Así que ha sido para él tranquilo, no ha tenido mayores sobresaltos esta gira entre comillas, esta visita, podríamos decir, por un día acá a Argentina. Y déjame adelantarte, Matilde, que durante de acá hasta el mes de marzo vamos a ver al presidente electo José Antonio Kast visitando posiblemente otros países también, porque quiere generar vínculos desde antes de llegar al Palacio de la Moneda, así que no va a ser exclusivo este viaje a Argentina, sino que él plantea visitar otros países, principalmente de la región, para traer buenos ejemplos y poder ejecutarlos también en Chile. Así que no nos extrañemos de que durante las próximas semanas veamos nuevamente salir del país al presidente electo José Antonio Kast. Durante la mañana, en la espera previa al despegue del avión, ¿cómo fue la relación? Porque tengo entendido que conversó con varios grupos de periodistas, que fue una conversación bastante distendida, cosa que no ocurría tanto durante la campaña. De los tiempos eran más estrechos y ahí había menos posibilidades, pese a que en las conferencias de prensa eran bien largas. Pero ¿cómo fue la conversación ya como presidente electo? Mira, de hecho, él tuvo varios puntos. Lo estaba esperando un equipo de prensa justo antes de entrar a Policía Internacional. En ese momento yo al menos ya había pasado los controles y estábamos esperando afuera del Duty Free con otro equipo de prensa, porque sabíamos que venía. Esperamos que hiciera todo el control. Paró nuevamente a dar otro punto de prensa. Como queda lejos la puerta de embarque, desde donde se hace el control a la puerta de embarque que tenía nuestro vuelo, precisamente tuvimos que caminar cerca de 15 a 20 minutos. Entonces, entre la gente que lo paraba para sacarse fotografía y los periodistas que íbamos al lado, podíamos conversar con él. Y se iban sumando otros periodistas que iban llegando antes y que no habían escuchado los puntos de prensa anteriores, entonces se iban sumando y le iban haciendo las mismas preguntas, pero él paró cada una de las veces que fue solicitado, hasta que ya se sube al avión. Y te puedo contar que incluso estaba tan cansado el presidente electo que se quedó dormido buena parte del vuelo, aprovechó de descansar también esa cerca de hora 40 minutos que dura este viaje. Ahí estamos viendo el interior del avión, claro, la distribución que tú nos decías de las primeras filas, pero claramente es clase económica. Bien. Sí. ¿Y a qué hora tiene dispuesto el regreso el presidente electo? A las 21:05 despega su avión, así que debe quedar poco rato para que aparezca por acá nuevamente el presidente electo José Antonio Kast, que en el día de hoy habló harto con los medios de comunicación, todo lo del aeropuerto, habló con nosotros también fuera de cámara durante largos minutos también, y el punto de prensa extenso acá de media hora que hizo durante el día de hoy. Así que a las 21:05 llega, cerca de las 23, pasadas las 23 horas va a llegar nuevamente hasta la región metropolitana. ¿Y con quién almorzó? ¿Hubo algún almuerzo más formal o no? El almuerzo era con el grupo de empresarios, la delegación empresarial de Chile que lo acompaña, y también los argentinos, grupos empresariales argentinos que estaban esperándolo en el Hotel Intercontinental tras el encuentro con Javier Milei. Se especuló en algún momento, Matilde, que quizás estaba almorzando con Javier Milei, pero incluso su mismo equipo de trabajo, de prensa, quedaron con la duda por la extensión de la reunión. Ellos también tuvieron que esperar mucho rato para que saliera el presidente electo. Dicho eso, una vez que sale, dicen: estamos atrasados, tenemos un almuerzo comprometido con el grupo de empresarios de Argentina, así que eso se desarrolló durante horas de esta tarde. Muy bien, muchísimas gracias por todos estos detalles, Ivo Goit, en este primer viaje internacional de José Antonio Kast como presidente electo de la República. Que tengas un buen regreso también. Chao, Ivo. Muchas gracias, nos vemos mañana, Matilde, que estés bien. Muy bien. Te esperamos con un Santiago caluroso, porque a esta hora hay 34 grados con 3 décimas. Esta es la imagen de la capital a esta hora de la tarde. Hay que actualizar: 34 grados con 3 décimas la temperatura a esta hora. Hacemos un alto y regresamos con más.